Se denomina máquina de estados a un modelo de comportamiento de un sistema con entradas y salidas, en donde las salidas dependen no solo de las señales de entrada actuales, sino también de las anteriores. Las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados que sirven de intermediario en esta relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina de forma tal que la salida depende únicamente del estado y las entradas actuales. Una máquina de estados se denomina máquina de estados finitos, FSM por Finite State Machine. Si el conjunto de estados de la máquina es finito y es el único tipo de máquinas de estados que podemos modelar en un computador en la actualidad. Debido a esto, se suelen utilizar los términos máquina de estados y máquina de estados finitos de forma intercambiable. Las máquinas de estado finito son muy importantes en la computación teórica y práctica porque permiten crear modelos matemáticos de la computación. Estos modelos ayudan, por ejemplo, a encontrar cómo usar una computadora para automatizar o analizar problemas en muchos campos del conocimiento. En el campo de la computación tiene múltiples aplicaciones en el diseño de circuitos digitales y la programación, por ejemplo, en el diseño de los compiladores de lenguajes y reconocimiento automático de estos. ¿Cómo funcionan las máquinas de estados actualmente? Yo voy a dar un ejemplo que está real en una máquina que es empaquetadora de lechuga. La máquina de estados es aquella máquina que va procesando los pasos que ya va dando dentro de un circuito. En este caso, si son bits, tuvieran la enumeración de bits, supongamos 1, 1, 0, 0, 1, 1. Esto es lo que hace, procesa cada bit que va pasando y lo realiza paso por paso, memorizando lo que ya hizo una vez. Un ejemplo es este. Tenemos lo que es el inicio de la máquina. Supongamos que vamos a hacer la secuencia que les mencioné anteriormente, lo de 1, 1, 0, 0, 1. ¿Qué pasa esto? Como la línea se conforma de ciertos componentes, este funciona así, teniendo, supongamos, LS1, que sería la estación 1. La estación 1 lo manda a lo que es LS2, que sería un S3, sería un S4, que sigue siendo el número de estaciones, y al final un S5. Todo esto con su respectiva entrada. ¿Qué pasa? Como es un bit de 1, 1, 0, 0, 1, esto quiere decir que en el circuito 1 va a estar un bit que es la primer procesamiento. Se podría decir que es la entrada de la lechuga. Esta información es guardada por este mismo circuito de que ya tiene producto que pasa por aquí. Entra, como aquí en este proceso se lava lechuga, entra por aquí la lechuga, se lava, este mismo bit que generó pasa al siguiente, como lo pueden ver aquí, 1, 1. ¿Qué pasa con la estación 2 después de que termina? Como la estación 3 y la estación 4 son estaciones de secado, estas no almacenan lo que está entrando, la información que está entrando, sino almacenan algo que ya está. Podría ser un sensor, podría ser algo así. Y la estación 5, como son empaquetadoras automatizadas, esta se activa cada vez que detecta. Entonces, ¿cómo hace su retroalimentación? Cada vez que la estación 4 termina, esta cumple como un tipo feedback que vuelve a regresar aquí y empieza a hacer la misma secuencia. A lo que quiere decir esto es que las máquinas de estados guardan la información por cada estación de lo que hizo anteriormente, lo cual te da un manejo o un control mejor del proceso que se está llevando a cabo. Esto lo hace con el fin de tener menos errores y llevar dichas secuencias que éste tenga programado. Se puede modificar, se pueden hacer mejoras y se pueden realizar, se podría decir, reemplazos, o puedes modificar esta secuencia. No nomás sea 1, 1, 0, 0, 1, sino podría ser 1, 0, 1, 1, 0, suspendiendo estaciones o guardando estaciones que no vas a utilizar, o podría ser todo 1, 1, 1, 1, haciendo que todas estas funcionen de diferente manera. Y así es como funciona básicamente una máquina de estados. El sumador es un circuito digital que realiza la adición de números. En muchas computadoras y otros tipos de procesadores se utilizan sumadores en las unidades aritméticas lógicas. También se utilizan en otras partes del procesador, donde se utilizan para calcular direcciones,
índices de tabla, operadores de incremento y decremento y operaciones similares. Aunque los sumadores se pueden construir para muchas representaciones numéricas, tales como decimal codificado en binario o exceso 3, los sumadores más comunes funcionan en números binarios. En los casos en que se utiliza el complemento a 2 o el complemento a 1 para representar números negativos, es trivial modificar un sumador para convertirlo en un sumador restador. Otras representaciones de números con signo requieren más lógica alrededor del sumador básico. Half adder se denomina semisumador al circuito combinacional capaz de realizar la suma aritmética binaria de dos únicos bits A y B, proporcionando a su salida un bit resultado de suma S y un bit de acarreo C. En la siguiente figura se muestra la tabla de verdad de este circuito con sus funciones, acompañado de un esquema half adder. Full adder. Este dispositivo nos ofrece una mejora del semisumador al cual se le añade un acarreo de entrada. De esta manera podemos afrontar sumas de más de un bit para las cuales utilizaremos el acarreo de salida del anterior en el acarreo de entrada del siguiente. Así completamos la suma correctamente. A continuación vemos la tabla de verdad y un esquema. En esta primera sección del programa podemos ver cómo se están declarando tres variables de entrada como Standard Logic y una salida que es Z, también es Standard Logic. En esta sección se están declarando los states para poder referirse a ellos y se declara una señal. Esta señal funcionará como un registro para guardar el valor del state. En esta sección se está haciendo uso de un process y dentro de ello se utiliza lógica con ifs para declarar en qué estado se encuentra actualmente. Se comienza con el 0. Por default se comienza en 0. Así que después busca la condición X. Y si la X se encuentra como 1, se cambia el current state de S0 a S1. En caso de que X continúe siendo 0, entonces permanece como S0. Esto se repite hasta el state 3. En orden jerárquico de arriba para abajo. ¿Eso es jerárquico? Creo que es jerárquico. Al llegar al 3 y que se vuelva a cumplir la if de x igual a 1, se regresaría al state 0. En la siguiente sección del código se utiliza la señal state value para definir el valor de z. Z solo cambia en el estado 3, se convierte en Z1. Entonces, para resumir el programa, primero se declaran las entradas y salidas, entonces se define el registro donde se guardarán y se definen los states, que serán en este caso S0, S1, S2 y S3. A continuación se utiliza la lógica por medio del process y los ifs para declarar el cambio del estado de uno a otro. Y finalmente se utiliza el state value que declaraste utilizando la sección anterior para hacer que solo en el estado 3 Z se convierta en 1. A continuación explicaré el funcionamiento de un ejemplo de un sumador y restador de 8 bits en VDHL. ¿VDHL? No, VHDL. VDHL. no. VHDL. VHL. No importa. Sí, se comienzan por declarar 3 entradas y 2 salidas. 2 de las entradas van a ser en binario, que van a ser A y B, que son vectores, que son los que vas a sumar. Y una de las entradas es SR, el cual básicamente va a ser la función de si el sumador va a sumar o restar. Las 2 salidas se componen del signo, que va a ser el signo del resultado, y la S, que va a ser un vector que termina siendo el total de la suma o resta de los 2 anteriores. A continuación se declaran 3 señales: num A, que va a ser un integer, num B, que va a ser un integer, y la señal total, que también será un integer, y se declara inicialmente como un 0. Lo que van a hacer estas señales es que van a sostener el valor de la entrada binaria de A y la entrada binaria de B cuando sea convertido a un integer, y se registran en las señales num A y num B, respectivamente. En esta sección se utilizan las siguientes líneas de código para convertir A y B a integers, y se registran en las señales num A y num B, respectivamente. En esta sección se empieza a utilizar la lógica para la suma y la resta. SR es lo que define si será una suma o resta. Si es 0 es una suma y si es 1 es una resta. En caso de que SR sea 0, o sea que se trate de una suma, simplemente se toma num A más num B, los cuales son integers, y el signo permanece como un 0, o sea un positivo, y se hace una simple suma y ya. Pero en caso de que SR sea 1, o sea resta, se revisa cuál de los dos es mayor, número A o num B. Hace la comparación, y en caso de que num B sea mayor
entonces el resultado lógicamente será negativo. Por eso declara que el signo es igual a 1, o sea negativo, y el total va a ser num_b menos num_a. En caso de que num_a sea mayor que num_b, entonces solo es una simple resta de num_a menos num_b y este será el total, y el signo sigue siendo 0, o sea positivo. Para finalizar se utiliza la siguiente función, el cual convierte el total de integer a binario. Le asigna el valor a s, el cual se declaró en el comienzo como una salida vector, y ese es el fin de este programa.